Qué interesante el tema números. Siempre me fascinó mucho de chiquito cuando descubrí que por ejemplo, en hebreo o en árabe se usaban otros grafemas, otros símbolos, pero los números eran los mismos en todos lados. Claro, bueno, por ejemplo, en hebreo ahora lo vamos a ver, el Aleph es símbolo de muchas cosas. Bueno, toda la Kabbalah, que es toda una especie de filosofía, es alrededor de los números que son, antiguamente coincidían con las letras del abecedario hebreo. Hay una muy buena historia que acá estamos viendo, historia universal de las cifras, de George Ifrah, de George Ifrah, que hace un muy buen raconto de esta historia. Y lo primero que podríamos decir es, ¿por qué hay números? ¿Y para qué hay números? Preguntarles a un matemático. Yo soy físico igual, soy bien, físico. Bien. Y también. Pero obviamente... Mi respuesta estándar sería, es el lenguaje con el que se escriben las leyes de la física, ponele. Bueno, para eso se usan los números, la matemática. Bueno, antiguamente decían que era el lenguaje de Dios. Estamos cerca, ¿no? Sí. El tema es que implica una abstracción. Es pasar de una cantidad de algo a un número claro, que es simplemente una forma que uno tiene que pensar, esto representa una cantidad. Claro. Eso llevó muchísimo tiempo porque hay un montón de culturas en las que no había números y muchas culturas que lo empezaron a desarrollar. Y sobre todo, muy pocas culturas antiguas que habían desarrollado el concepto de cero. Claro. Porque representar el cero, o sea, representar la nada, claro, implica también un nivel de abstracción muy fuerte. Claro. Los primeros que lo hicieron fueron los chinos, y en América ya lo habían hecho los mayas. ¿En serio? Sí. ¿Ya tenían el símbolo del cero? El símbolo del cero, que era un punto. Mira vos. El cero era simplemente un punto, pero... Sí. No, porque uno recuerda por los números romanos de la primaria, muchos se acordarán, que no tenían cero. No tenía cero. Fue un avance de entendimiento conceptual muy importante. Exacto, y de complejidad. Pero para empezar, uno podría decir, nosotros decimos que nos manejamos con los números arábigos. Claro. Bueno, los árabes a esos mismos números les dicen los números indios. Porque los trajeron de la India. Los trajeron de la India. Claro. Y entonces uno piensa, todo empezó en la India. Los indios lo trajeron de la China. Mirá vos la historia. El inicio, y acá tenemos la representación de cómo los chinos representaban los números. Algunas cosas coinciden con las más antiguas, porque poner una rayita, dos rayitas, claro, 3 rayitas, pero después, ¿cómo me explicás lo que viene después? Claro. Que no necesariamente yo sé explicarlo, simplemente lo que quiero decir es, acá tenemos el más antiguo sistema numérico abstracto, porque esto ya no es tan abstracto, ¿no? Es un poco, representa, pero al mismo tiempo en base 10, es decir, base decimal, arranca en la China y arranca en el primer milenio antes de Cristo. AC, que ahora algunos dicen que AC es antes del coronavirus, pero no, todavía no. Claro. Y acá tenemos a un personaje, un matemático, Aryabhata, que tiene un sistema numérico en la India que muchos todavía utilizan, porque paralelamente al sistema decimal, en Babilonia se había desarrollado un sistema un poco más antiguo todavía, que es el sistema en el que la base es el número 60. Sexagesimal, claro. Sexagesimal. Y nosotros convivimos con los dos sistemas. Claro. Y vos sabés por qué era sexagesimal. Le tiene que ver con los dedos y las falanges. No, porque el de 10, claro, el de 10 lo entiendo con los dedos, con los 60, ¿por qué los dedos? Y bueno, fíjate, se ponía así, ¿no? Así. Lo tengo que explicar para la televisión. Está muy bien. Cada dedo tiene 3 falanges. Perfecto. 3, 6, 9, 12. No se utiliza. Ok. Y estos dedos empiezan a poner como la cantidad de veces que está esto. Entonces acá tenés 12 una vez. Ahí va, 12 por 5, 60. 60. Perfecto. Si yo te hago esto, te estoy diciendo 60. Qué bueno lo que me acabo de enterar. Qué bueno que ya esto valió la pena. Yo dije, dentro de lo que es la historia de los números, esto que estamos viendo acá, durante mucho tiempo yo pensé que era algo muy importante y cierto, que es que cada número correspondía a una cantidad de ángulos. El 1 tenía un ángulo, el 2 dos ángulos, y así vamos viendo. Por ejemplo, el 8... tenemos así toda la cantidad de ángulos, 4 acá. Mira vos. Y el 0, ningún ángulo. Bueno, esta teoría es buenísima, salvo por un detalle.
A ver. Es falsa. Pequeño detalle. Según el autor del libro que citamos, el señor Ifra, esto es una leyenda. Es una leyenda que tiene la fuerza, como muchos discursos en la ciencia, de que como es muy plausible, camina y se viraliza, por decirlo de alguna forma, no tiene nada que ver con el desarrollo histórico. Mira. Este fue el primer sistema numérico que se detectó en casi todas las culturas y tiene que ver con algo muy básico. Un palito, 2 palitos, 3 palitos, 4 palitos. A lo sumo cambiaba la forma de ordenarlo, pero era con palitos. Lo que pasa que, por ejemplo, si vos ves el 2, en los números romanos es el mismo número 2, el mismo número 3, y después cambia. Después se abstrae más. Pero este es el primer sistema numérico que vamos a encontrar. Cuando los hindúes, en la época en que, recordemos que los dos tienen la cultura budista, la China y la India, y en ese intercambio los hindúes empiezan a desarrollar el complejo numérico mediante el cual hacen observaciones astronómicas increíbles. Un día me gustaría encontrar al astrónomo nuestro y mostrarle en la ciudad de Jaipur, en la India, las observaciones que ellos han logrado hacer y medirlo con precisión porque tenían desarrollada la herramienta que es el número. Mirá, me encantó esa idea, que a Mariano Rivas con Sergio, los dos charlando, uno de historia, otro de astronomía, fantástica. Bueno, te tomo la palabra. Queda la idea. Ahora, este hombre que está escribiendo acá es Pitágoras. Perfecto. Pitágoras es el gran introductor de muchas teorías matemáticas y de la herramienta matemática en Occidente. Ahora, su ubicación está en un punto muy comunicado con la India y él es de ahí donde trae todas estas ideas, hipótesis, teoremas, etcétera. Porque me hizo acordar a lo que decías recién, porque Pitágoras, algo famoso de Pitágoras, es que él decía que Dios sabía de 2 cosas, de matemática y de música. Entonces, los números eran la interpretación, realmente, como decías vos recién. Ya creo que Pitágoras incorpora todo eso que, como vos me acabas de contar, venía de antes de él. Porque lo hizo famoso él, pero yo lo conozco como algo de él. Lo introduce en Occidente. Pero hay que decir que el recorrido fue la China, la India, los árabes con el mundo persa, etcétera. Y recién en el siglo XIII, allá por más o menos el año 1200, con un tal Fibonacci, ¿lo conoces? De la serie de Fibonacci, claro. Ah, bueno, yo no lo conocía. Pero un tal Fibonacci introduce el sistema numérico en Occidente. ¿Qué quiere decir? Que hasta ese momento no se usaba. No es algo tan antiguo. Los números arábigos. Los números arábigos. No es algo tan antiguo en la cultura occidental. Y sobre todo tiene que ver con que justo en esa época se estaban desarrollando las ciudades. Es decir, va muy de la mano el desarrollo urbano. ¿Y por qué te muestro esta tabla? Esta es lo que se llama la tabla de números cirílicos. Es decir, era lo que utilizaba el Imperio Ruso. ¿Hasta qué año utilizó esto? Hasta el año 1700. Bastante Cuando Pedro el Grande cambia por los números que conocemos nosotros que llamamos arábicos. Por lo tanto, durante muchísimo tiempo, hasta hace nada, en términos históricos, se seguían utilizando otra cantidad de números. Es la sociedad imperial capitalista lo que unifica lenguajes, números, formas, y el sistema sexagesimal que mide ángulos con el sistema decimal, se terminan mezclando todo. Pero a los chicos en la escuela no le enseñan cómo fue que eso se mezcló. Simplemente uno lo naturaliza porque lo da como dado. Este es el famoso Aleph. Es la primera letra del alfabeto hebreo. Mira vos. Y algo como esto también pasaba con el alfabeto griego. Se usaban como números también. Se usaban como números. Por eso, una de las cosas que quiere hacer la Cábala es, en las letras de las Sagradas Escrituras Bíblicas, encontrar las cifras sagradas, encontrar el secreto, lo que se llama el secreto de Dios. Fíjate que Borges lo utiliza mucho, la cifra como secreto, la palabra secreto. Y todas esas palabras, algoritmo, álgebra, aritmética, cifra, son todas palabras árabes. Todas árabes, Todas palabras árabes. Acá tenemos los famosos números romanos, esto que nos dice, bueno, los romanos usaban otro tipo de números. Es interesante, sobre todo, bueno, y esta es más antigua, ¿no? Es interesante sobre todo teniendo en cuenta por qué en un momento determinado se desarrolla tanto la matemática. Y tiene que ver con, esto es una máquina de calcular. Un ábaco. Una antigua máquina de calcular, gracias a Paola por esto. Tiene que ver con que la sociedad moderna empezó a calcularlo todo, a medirlo todo. ¿Por qué? Y con esto termino. ¿Por qué 24 horas, 12 meses, 24 horas, 60 minutos, y a partir de analizar los segundos,
se deja el sistema sexagesimal y se pasa al decimal? ¿Por qué? Sí, no tengo idea. Porque eso se hizo muy, muy recientemente. A nadie se le ocurría medir las cosas en segundos. Imagínate una persona del siglo XIV viendo una ciudad, los segundos no existen. Claro. Como se hizo más modernamente, se utilizó ya el sistema que se había impuesto a nivel mundial, que era el sistema decimal, sobre el antiguo sistema babilónico, que es el más antiguo que existe, que es el sexagesimal. Bueno, historia de los números. Los números arábigos que usamos hoy, en realidad los llamamos arábigos, pero en realidad todo empezó en China, después pasó a India, después Persia, y los árabes lo trajeron de Persia al mundo occidental, probablemente en la península ibérica, ¿no? O sea que los árabes que en realidad hicieron como de transmitir culturalmente los conceptos de números a nuestro mundo, el occidental. Exacto, gran parte de la cultura, incluso de la cultura clásica romana, que llegó a nosotros, no nos llegó directamente desde ellos, nos llegó a través de los árabes. Hubo un momento que el esplendor árabe era enorme cuando Europa en ese momento era un mundo rural y oscuro. Qué bueno, qué interesante, Sergio. Bueno, fascinante, me encanta esta figura que tiene como un ábaco o Soroban, que es esa calculadora antigua que hasta el día de hoy, ¿sabés que se usa en China para enseñar matemática a los más chicos? Así que fascinante. Bueno, muchísimas gracias. Euge, te extrañamos ahí lejos. No, aprendí un montón. Pero bueno, vayamos a un corte. Vayamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la televisión pública. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.